Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en nuestros diálogos desde el excusado, donde hoy dejaremos sin excusas a Alberto Gutiérrez, un hombre muy polifacético que encontró su vocación en el desarrollo de proyectos sociales. Como amante del cine, su labor profesional con la dirección cinematográfica. Y hoy vamos a hablar de su último trabajo, La ventana en la calle. Fer, ¿nos cuentas un poquito de qué habla? Sí, La ventana en la calle es un corto que utiliza el arte como una herramienta de innovación social para contarnos la historia de 3 personas que por diferentes circunstancias han terminado en un centro de acogida. Es la historia de Ali, topógrafo y amante de la historia, de Rosa, bailarina, profesora de ballet, y Javier, que se dedicaba a lo audiovisual. Ahora hablaremos con Alberto y nos contará más. Por lo tanto, le damos la bienvenida a Alberto y vamos a intentar desde nuestro excusado dejarlo sin excusas. Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estás? Hola, Alberto. Encantado de saludaros. Muchísimas gracias. Igualmente. Bueno, creo, Alberto, que voy a intentar desde este espacio, que es nuestro excusado a las 3, intentar dejarte sin excusas. Espero lograrlo y espero que te dejes hablar, ¿vale? Seguro que sí. Entonces, me encantaría que me contaras por qué o cómo pensaste en grabar ese corto, La pantalla en la calle. ¿Dónde surgió la idea? Pues, bueno, surge mi preocupación por el mundo social y por los colectivos vulnerables, viene de lejos. Y hace ya como 8 años aproximadamente, pensé que una de las maneras de dar visibilidad y de concienciar un poco sobre una realidad invisible era la cultura. Y dentro de la cultura, pues realizar algún cortometraje documental que reflejara cuál es la realidad de muchos colectivos. Entonces, hemos venido haciendo desde Samaria Social pues, documentales sobre personas con parálisis cerebral, sobre salud mental y en los últimos años sobre la situación de las personas sin hogar. La pantalla en la calle es un proyecto apasionante que a mí me fascinó desde el primer momento. Yo pensé siempre intentar contar la historia de personas, no de personas sin hogar, sino intentar contar que detrás de esa persona sin hogar hay muchísimas más cosas, ¿no? Estamos cada uno de nosotros, que un día la vida se nos trunca y nos encontramos en una situación de sinhogarismo, pero no dejamos de ser quienes éramos. Eso era lo que yo quería reflejar en el corto y es lo que intentamos con la pantalla en la calle. Hablar de personas sin hogar, pero hablar fundamentalmente de personas. Hay algo que me llama mucho la atención y te quiero presentar mi duda. Desde una empresa social, ¿cómo se puede financiar un proyecto realmente que deje su granito de arena en todo lo que es la transformación social? No lo entiendo, de verdad. Por lo tanto, quizás puedes darme una respuesta. Sí. Eran buenos tiempos aquellos, en los que se vendía bien, se compraba bien, los proyectos funcionaban y más allá de la broma, yo decidí que si sobraba algo de dinero anualmente, lo quería dedicar a esto, lo quería dedicar a la cultura y a dar visibilidad, ¿no? Y así nacieron los otros cortos, ¿no? Mucho más pequeños en producción. La pantalla en la calle tiene un coste aproximado de unos 20.000 euros la producción. O sea, es algo que para lo que es el mundo del cine y la producción de cortometrajes es bastante elevado, ¿vale? Buena parte de ello se aportó desde Samaria Social, con algunas aportaciones que yo conseguí de entidades del tercer sector, de alguna empresa, Seguros Santa Lucía, Provivienda, Fundación Inclusive. Y luego, en ese camino, apareció también un coproductor que es muy conocido en el mundo televisivo, que es Euprebio Padula,
un experto en liderazgo italiano, al que yo llegué gracias a las redes sociales y al que le conté todo lo que hacíamos y a los 3 minutos de la conversación, al salir de su despacho me llamó y me dijo: Alberto, quiero coproducir esto, dime lo que necesitas. Y necesitábamos pues prácticamente el 50% de la inversión y ahí estuvo Euprepio, que bueno, pues puso esa parte y puso también toda la pasión suya y su talento para acompañarme en este camino. Es muy difícil financiar esto, o sea, nadie pone dinero. Esta producción no tiene, no revierte económicamente, no vuelve nunca económicamente, porque su recorrido es de festivales. En los festivales, La Pantalla en la Calle ganó algún festival a nivel nacional, pero para que os hagáis una idea, el primer premio fueron 300 euros. Esa es la cultura en España. Y eso es como invertir en esto, pues alguien es tirar el dinero. Bueno, para mí no lo es, porque en el camino he descubierto cosas maravillosas, entre otras cosas a los 3 protagonistas, que también les cambió la vida y bueno, pues algo maravilloso. Claro. Alberto, he disfrutado mucho viendo La Pantalla en la Calle. De verdad, para mí ha sido una experiencia emotiva y reflexiva. Pero a lo largo de esa, digamos, de mirar el corto, pensaba, ¿habéis hecho algún casting? ¿Cómo habéis seleccionado a esas personas que cuentan sus vidas de manera tan maravillosa? Eso es una de las preguntas que te quiero hacer. Y después, otra inquietud es, ¿mantenéis contacto con ellos? ¿Quién es de ellos? Bueno, mira, te empiezo por la segunda, que es casi más sencilla. Ali Barmar, el protagonista, hablo con él, pues mira, el sábado fue el cumpleaños de mi hija, pues me llamó para felicitarla. O sea que, claro que mantenemos relación con los 3, con unos más, pues con Ali un poco más, con Rosa también, con Javier, con los 3. No fue un casting en sentido puro. Nosotros ya conocíamos la red de albergues de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, y bueno, decidimos sentarnos y pasar varios días en uno de ellos, y allí fuimos hablando con todos, con los que querían, ¿no? Con personas que residían allí, fuimos compartiendo ratos. La selección no vino por la persona en sí misma, sino fue por la historia que nos contaban, ¿no? Cuando Ali de repente nos contó su pasión por La lengua de las mariposas y por Fernando Fernán Gómez, claro, o sea, estaba elegido ya, porque nosotros... Entonces, ese nexo que teníais en común por la pasión por el cine y por una película determinada, también hizo de que enseguida hubiera feeling, me imagino. Claro. Nosotros queríamos hablar de cuáles eran sus pasiones. No queríamos hablar de su situación de personas sin hogar. Eso, cuando habéis visto el corto, de hecho, en toda la primera parte, uno no piensa que hablamos de personas sin hogar. Eso era lo que nosotros pensábamos, ¿no? Hay periodistas en situación de sin hogar, hay cantantes en situación de sin hogarismo, hay ingenieros como Ali, hay un montón de personas. Y en el momento que pasa eso, no dejan de ser ingenieros, no dejan de ser periodistas, no dejan de ser profesores. Era lo que nosotros queríamos contar. Cuando fueron saliendo las historias, los personajes fueron cayendo. O sea, en ese momento, los 3 personajes, cuando empezaron a hablar de su historia, dijimos, ya los tenemos, ya están aquí, estos son los protagonistas. Había muchísimos. Historias en albergues y en centros hay infinitas. Nosotros acabamos a finales de noviembre grabamos otro documental, Nombres propios, también sobre personas sin hogar, y es espectacular las vidas que hay ahí, ¿no? El descubrimiento, eso es, preguntaba Nadia, eso es la auténtica transformación. Muy bien. Hay transformación, no está en lo que hacemos nosotros, están en lo que ellos cuentan, ¿no? Y lo que les ha pasado, ¿vale? Al hilo de la película, pues Ali nos contó su historia, nos contó su pasión por el cine, nos contó su pasión por
La lengua de las mariposas, Claro. y ahí no pudimos hacer otra cosa más que rendirnos a esa pasión. Muy bien. ¿Y de los otros dos protagonistas, qué es lo que más te impactó? Queríamos que hubiera una mujer, lógicamente, ¿no? Y Rosa es un personaje Total. brutal, ¿no? La presentación que hicimos en la Academia de Cine de Madrid, Rosa acabó su vida, subió al escenario, cantó, ella es bailarina, profesora de piano. Bueno, es que es un personaje con una cultura y una mujer despampanante, además, o sea, físicamente y todo, te llama mucho la atención, ¿no? O sea, verla aparecer con un vestido largo y ese carisma que tiene, ¿no? La entrevistó luego Televisión Española en un programa que había en la 1 por las mañanas, como amigas, y no recuerdo el nombre del programa, ¿no? Se las merendó a todas, o sea, ella era la profesora. Entonces, solo compartir con ella un rato ya te cautivaba. Y Javier es una persona con una sensibilidad espectacular, ¿no? Javier se dedicaba a la producción audiovisual también, era director y realizador. La crisis se lo llevó por delante y a nosotros nos enganchó su sensibilidad, fundamentalmente, ¿no? Cómo transmitía, cómo contaba, lo hace en el documental, ¿no? Yo cuando habla él, te cuesta un poco a veces respirar, ¿no? Te lleva lejos. Pues nada, me toca agradecerles a ellos el momento que me han hecho vivir, porque creo que va a permanecer en mis recuerdos, en mi baúl de recuerdos favoritos. Y ahora te dejo con Ili, quien va a intentar también hacerte algunas preguntas y dejarte sin excusas. Muchas gracias, Nadia. Muchísimas gracias por prestarte, sin dudarlo, en este atraco a mano armada que te hicimos de repente. Y bueno, a mí me gustaría que nos contaras un poquito por qué elegisteis la lengua de las mariposas para hacer el paralelismo en el corto. Bueno, nada, de atraco nada. A mí me apasiona hablar de este corto, o sea que siempre estoy dispuesto. El paralelismo está claro. Yo creo que al final, aunque no acabas de verlo hasta que no finaliza el corto, ¿no? Cuando a mí es un momento de generosidad absoluta, cuando él compara lo que le pasa al profesor, a Fernando Fernán Gómez en la película, con el resto del pueblo, con sus alumnos, ¿no? Que le amaban y le adoraban, con lo que él sentía con su familia, cómo se habían apartado de él, él lo dice en ese momento, ¿no? Por su politoxicomanía, ¿no? Pero él dice, no, pero no es culpa suya, ¿no? A mí me vuelve a trastocar ahí cuando lo escuchas y dices, joder, porque lo natural es decir, qué cabrones la familia. Y sin embargo no, porque él dice, oye, es que tenían que hacerlo, como en el pueblo, tenían que apedrearme, porque era lo que tocaba, ¿no? Pues ahí estaba el paralelismo, donde lo encontramos fue en ese aspecto. Supongo que él era consciente de que el que salía del sistema era él y los otros quedaban en el sistema, un poco. Sí, exactamente. No, era plenamente consciente de eso. Vale, y ya por último me gustaría preguntarte si durante tu experiencia en los albergues te has planteado si eso te pudiera pasar a ti. Claro, soy autónomo. Mira, lo que vives en los albergues, las entrevistas, yo he estado este último año desde septiembre hasta el 15 de noviembre recorriéndome todos los albergues de la Comunidad de Madrid y algunos fuera de Madrid, entrevistando a cientos de personas, ¿vale? Y claro, si es que solo te hacen falta 2 para darte cuenta que ese puede ser tú, ¿no? Para llegar a una situación de sinhogarismo se tienen que dar 3, 4 circunstancias negativas en tu vida en un periodo corto de tiempo. A saber, una separación o un divorcio, una pérdida de trabajo y un consumo de cualquier tipo de sustancias. Eso es tan fácil, que nos puede tocar a cualquiera, ¿vale?
Eso les pasó a ellos y eso es lo que pasa. Esas son tres circunstancias muy comunes, ¿vale? La pérdida del empleo, la pérdida de la familia como tal, ¿vale? Y luego eso generalmente conlleva algo, una adicción o bien a la bebida o bien a la droga o a algún tipo como mecanismo de salvación, ¿vale? Entonces, es muy sencillo. Perder el trabajo está a la orden del día. Perder a tu pareja también, ¿no? Eso va rodando y al final, si es en muy poco espacio de tiempo, nos lleva ahí. A mí lo pensaba todos los días, ¿eh? Lo sigo pensando. Vale. Muchísimas gracias, Alberto, y ahora sí que te dejo con Fernanda, que ella sí que te va a desnudar, pero bien. Hola, Alberto, un gusto realmente hablar contigo. Y a mí me gustaría hablar más de la parte de innovación social. Samaria, la empresa que tú tienes, Samaria Social, que es una consultoría que se dedica a toda la parte esta social, ha ganado varios galardones, entre ellos el premio a la innovación por la trayectoria de Samaria Social, y en otra ocasión también el premio por la divulgación y por la formación a profesionales del tercer sector. Y bueno, y mis preguntas van a ir un poco por ahí. Sabemos que la innovación social es una herramienta o son programas para tratar de paliar para tratar de paliar las consecuencias de los que quedan fuera del sistema, ya sea por las circunstancias que fueran, drogodependencia, la que tú has mantenido, algún tipo de deficiencia física, psíquica, en fin, múltiples circunstancias. Pero esto no deja de ser un paliativo, en definitiva. Entonces, a mí lo que me gustaría preguntarte es si tú ves viable un cambio de sistema más sustentable y sostenible, como ocurre en los países nórdicos, en España. Es decir, con una economía circular, con una comunidad de transición, es decir, teniendo en cuenta el gasto en las localidades y con bajo transporte para tener más energías limpias, incluso en la educación, como en Suecia, o cambios en la democracia incluso, como la reconstrucción democrática de Finlandia. ¿Tú lo ves viable esto en España? Mira, no sé si es viable. Ahora iré ahí. Es totalmente necesario que seamos capaces de cambiar esto, ¿no? El sistema requiere una transformación social espectacular, ¿vale? No es posible que yo grabara la pantalla en la calle en el año 2018 y que en el año 2020 yo vuelva a recorrer los albergues y me encuentre exactamente la misma situación. La misma, exactamente la misma, ¿no? Pero es que es que yo ya lo recorrí en el año 2010. O sea, han pasado 10 años y seguimos atendiendo a la población, a los colectivos vulnerables de la misma manera. Eso es todo lo contrario a la innovación social. Entonces, requiere una transformación total. ¿Cuál es el problema en España, a diferencia de otros países, bajo mi punto de vista? El gran desconocimiento que hay. O sea, no se conoce absolutamente nada de cómo funcionan los sistemas sociales, los servicios sociales. Nadie lo conoce. El sistema está podrido. El sistema está manejado desde el Estado y está subcontratado a las organizaciones sociales, a las entidades del tercer sector, que cobran por prestar servicios. Como un negocio más. Claro. Una asociación nace, en principio, para reivindicar los derechos de sus asociados. Por ejemplo, el síndrome de Down, o la parálisis cerebral, o las personas sin hogar, o las mujeres víctimas de violencia de género. Se monta una asociación para defender esos derechos. Pero el sistema se corrompe en el momento en que esa asociación se convierte en prestador de servicios del Estado. Porque ¿dónde queda ahí la reclamación de esos derechos y la reivindicación? ¿Dónde queda aquello de protestar contra el que realmente te paga? Así es. Ese sistema es corrupto, entre comillas, porque requiere una revisión,
de eso, ¿no? Por un lado deben estar aquellos que defiendan los derechos de las personas y por otro lado deben estar los prestadores de servicios, porque ahí en esa prestación de servicios podremos trabajar la innovación social, si no es materialmente imposible. Seguimos con los mismos modelos desde los años 90 en España y las situaciones son completamente diferentes. Ahora hablan de reconstrucción democrática, ¿no? Empecemos por ahí. Yo he hablado con diputados del Congreso, ¿no? Les digo, pero vosotros realmente sabéis cómo funciona el sistema. No lo saben, ¿no? Hay un desconocimiento. Pero ¿sabéis dónde está lo peor? Es que nadie se lo quiere explicar. Claro, Claro, claro. ahí está. No, y aparte de que el sistema necesita una evolución, si no, no tiene sentido. Bien. No podemos trabajar de la misma manera que hace 20 años, ¿no? Nosotros desarrollamos programas, por ejemplo, nosotros y otra gente, que no somos los únicos que hacemos esto, ¿no? Pues, por ejemplo, programas de empleo para personas con autismo, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos puesto el foco ya en los adultos con autismo. Ya no solo hay niños, los niños ya se hicieron mayores, por lo tanto los programas tienen que cambiar. Eso es la innovación, eso es innovación, no hay mucho más. Y por cierto, ahora que lo mencionas, enhorabuena, porque también sabemos de que tienes un galardón que te ha dado la Federación de Autismo de Madrid. Así que enhorabuena también por eso. Y bueno, y al hilo de todo esto que venimos hablando, a mí me gustaría centrarme ahora en la situación actual en la que estamos con la pandemia, con el COVID. Estamos viendo los estragos que está haciendo a nivel económico, a nivel social, este fenómeno, ¿no?, que estamos viviendo. Y realmente me gustaría preguntarte qué vías ves posible de mejora para evitar de que toda esta gente termine, o terminemos fuera del sistema, ¿no? O sea, el sistema requiere una transformación absoluta, ¿no? Pero, o sea, es que no podemos empezar por cambiar desde la acción. Para mí es muy importante empezar a cambiar desde la pedagogía, desde empezar a explicar. Es que no lo cambiamos si no sabemos cómo funciona. Es decir, vamos a cambiar ahora mismo el sistema, por ejemplo. Vamos a cambiar el sistema de residencias de personas mayores, por ejemplo, ¿no? Pero ustedes saben cómo funciona el sistema de residencias, ¿no? ¿Alguien lo sabe? ¿No? ¿Alguien sabe que cuando una persona mayor ingresa en una residencia y la gente dice que esa plaza es pública, ¿no? Dice, no, le han concedido una plaza pública? La gente sabe que esa persona mayor paga el 84% de su pensión. Yo siempre digo, después de que conozcas este dato, ¿seguirías diciendo que esa plaza es pública o no? Pues ese tipo de cosas, ¿no? Es que no se conoce. ¿Desde dónde tenemos que empezar? Pues desde arriba, como digo yo, desde las universidades, desde la pedagogía, desde explicar, desde contar. Hay una responsabilidad ahí intelectual de los intelectuales de contar, ¿no? Y de transmitir las ideas. ¿Hay alguien desde las universidades que esté contando eso, por ejemplo, ¿no? que esté explicando cuáles son los modelos de cambio? Si es que tiene que nacer de ahí. Si no nace de la política, ¿de dónde debe nacer? Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es que no de otro sitio, porque la independencia viene desde la educación. ¿Quién tiene la sabiduría y el conocimiento? A mí me encanta compartir con estudiantes, ¿no? Porque les digo, oye, ¿qué sensaciones, ¿no? Quiero palpar cuál es vuestra realidad, ¿no? A los 18, quiero ver cómo estáis moviéndoos, porque de ahí nace la innovación. Si no, para mí nace o bien de ahí. Yo todo lo que sé lo he aprendido visitando los centros, escuchando a las personas y escuchando a las familias de personas con discapacidad, dependencia, mayores, Alzheimer, víctimas de violencia de género. Ellos son los que me dicen cuáles son sus necesidades reales. Si conseguimos que confluyan lo que viene de ahí con lo que viene de la universidad, por ejemplo, ahí nacerá el cambio. Mientras tanto, de otro sitio no lo esperemos. Yo tenía mucha esperanza puesta, Alberto, en las prácticas curriculares, ¿no? Porque pensaba, en efecto, que las prácticas era una manera de acercar lo aprendido de manera intelectual en la universidad y después mamar
la realidad y que todo esto hiciera avanzar en desarrollo intelectual a quienes serán nuestros futuros líderes de excelencia en un mundo perfecto, ¿no? Y estoy bastante desilusionada. Yo no sé cómo lo ves tú eso. Pues es que ¿sabes qué pasa? Que cuando hacen las prácticas vienen, o sea, entran en un estado de shock. Cuando de repente descubren algo que llevan 4 años pensando que funciona de otra manera, o 3 años, o 10 años, depende, ¿no? Y entonces no funciona, Nadia, no funciona, porque no tienen el conocimiento necesario para poder transformarlo. O sea, cuando yo me encuentro con estudiantes, yo el año pasado estuve dando una charla en la Universidad Rey Juan Carlos sobre la situación del empleo en el ámbito de las personas con discapacidad para alumnos de trabajo social, estaban atónitos ante lo que les contaba y el funcionamiento, ¿no? No entendían absolutamente nada. Yo les estaba aterrizando a cuál era la realidad, ¿no? Eran alumnos que ya habían estudiado cómo funcionaba el mercado de empleo en ese ámbito y demás. Lejísimos, estaban a años luz de la realidad. Entonces, cuando luego llegan a una práctica curricular, pues no funciona. Hay que cambiar desde las bases, ¿no? Claro. Fenomenal. Luego, o sea, aquí hay conceptos que no están trabajados, el de la innovación social, el de la transformación social, el del emprendimiento social. O sea, eso, por ejemplo, en el mundo anglosajón sí que hay mucho más avance. Sí, en el mundo anglosajón, y ya también lo estamos empezando a ver en Francia, un poco con cooperativas y demás, se empieza a ver ya un movimiento interesante. Pero entonces, ¿tú piensas que en España no podemos replicar ese ejemplo anglosajón y ese ejemplo francés? Pues es tan sencillo como poniendo dinero. O sea, al final todo nos lleva ahí, pero es que es una realidad. Tenemos que poner dinero en la educación, tenemos que poner dinero luego, cuando alguien quiere desarrollarse desde el punto de vista social y emprender socialmente, hay que invitarle a hacerlo, pero ayudándole. Pero fíjate que lo que estás diciendo tú es cierto, pero no solamente se necesita dinero, si con el dinero solo tampoco podemos hacer nada, sino evidentemente es un trabajo de las dos cosas, de educación, de concienciación, ¿no? Y aparte de dinero, digo yo. Sí, totalmente de acuerdo, La concienciación es fundamental. O sea, yo siempre digo, tenemos que seguir dando visibilidad a determinados colectivos, hay que seguir concienciando, hay que seguir contando que la realidad hay que cambiarla, que esto que tenemos no funciona. O sea, la gente que podemos seguir caminando, ¿no? Y pensar en septiembre, y en octubre y en noviembre, como queramos, pero que este modelo no funciona. O sea, estamos dejando a las generaciones posteriores algo inmaterial y que es una nube. O sea, de esto no hay por dónde cogerlo. Exactamente. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Encantado de dialogar contigo y de que nos hayas contado todas estas cosas tan interesantes. Muy interesante. Un placer realmente. Bueno, pero antes de que se vaya, como apasionada del cine, nos encantaría que nos asignaras a cada una de nosotras una película en la que nosotras fuéramos las protagonistas. ¿Puede ser? Bueno, vaya pregunta. Muy fácil. Veamos. Por lo tanto... Bueno, yo creo que necesitaría algún excusado más con alguna de vosotras para tener más información. Pero bueno, así de primeras, Iliana lo tengo claro. Iliana es Jane Fonda en Descalzos por el Parque. ¡Wow! ¡Qué bonito! Una peli con Robert Redford, Sí. Genial. Te encaja perfectamente. Gracias. Y luego, a vosotras, no voy a decir cuál representaría. Si me permitís, voy a decir dónde os pondría yo, si fuera el director. Tú también diriges, claro. Exactamente, como director, ¿no? Por ejemplo,
yo creo que Nadia funcionaría muy bien siendo Sandra Bullock en Ocean's 8. ¡Wow! Me gusta. Puede no tener, o sea, no que tenga nada que ver con tu personalidad, pero el personaje encajaría ahí, creo que perfectamente para el público. Y Fer, eres Olivia Newton-John en Gris. Gracias. Muchas gracias. ¡Qué ojo de director maravilloso! Total, genial. Bueno, Bueno, muchas gracias, Alberto. nos despedimos. Gracias a vosotras. Gracias por tu tiempo, gracias por haberte desnudado desde vuestro estado y nada, y nos vemos pronto. Eso. En la calle, como dices tú. Bueno, pronto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, ha sido un diálogo muy enriquecedor y que creo que va a poder transformar muchas cosas. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en nuestro próximo diálogo. Hasta entonces. Hasta entonces, gracias. Gracias. Hasta luego.